Mateo capítulo 3, versículo 13, el tema de esta hermosa noche, el gobierno de Dios. Y como su tema tenemos la Trinidad. Mateo 3:13, dice la Biblia: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Puede tomar su asiento en esta hermosa noche. La Trinidad. ¿Qué cree la iglesia cristiana evangélica? ¿Qué creemos nosotros como iglesia, la profecía, la santación? ¿Qué creemos nosotros? Nosotros creemos completamente que Dios es un ser poderoso, todopoderoso, que no fue creado por nadie, por eso es Dios, en el cual, amados hermanos, operan tres personalidades que han estado a través de todo el transcurso de la historia bíblica, desde el principio hasta el final. Estamos hablando desde Génesis hasta el Apocalipsis. Dios siempre se ha manifestado al hombre bajo tres personalidades. Y el tema de la Trinidad es un tema que ha tenido, amados hermanos, en los últimos días. Yo espero que usted traiga papel y lápiz para que aprenda más. Ha tenido mucha relevancia. ¿Por qué? Porque la Trinidad, amados hermanos, ha sido discutida fuertemente. Usted va a ver iglesias que se hacen llamar cristianas, pero que no creen en un Dios triuno, en un Dios que opera, amados hermanos, de tres diferentes formas para con la vida del hombre. Entonces tenemos el caso, amados hermanos, de los testigos de Jehová, por ejemplo. Usted sabe que ellos no creen en el Espíritu Santo como un Dios. Ellos creen, amados hermanos, que el Espíritu Santo solamente es una fuerza que emana del cuerpo y que por lo tanto tiene cierta reacción y hace alguna manifestación corporal. Eso es lo que ellos creen. Tenemos también, amados hermanos, una secta que se hacen llamar cristianos, a los cuales se le llaman los Jesus Only, o los solamente Jesús. Así se llama la secta esa, Jesus Only. Ellos no creen en Dios Padre, tampoco en Dios Espíritu. Por eso se llaman Jesus Only, solamente Jesús. Ellos creen que solamente Jesús es Jesús Padre y Jesús Espíritu y que no hay otro. O sea, ellos tienen una doctrina medio destrabada, descontrolada, pues. Cosa que no vamos a estudiar ahorita, sino hasta después, la que son las doctrinas. Tenemos también a la secta de los mormones, que usted sabe que ellos no aceptan a Jesús como Salvador. Ellos tienen su propio ídolo que se llama, no sé si John Smith o algo así. Y bautizan en el nombre de los muertos y todas estas cosas. Entonces, amados hermanos, la doctrina de la Trinidad ha sido cuestionada. Y la iglesia cristiana evangélica debemos de prepararnos para estas cosas, porque vienen tiempos peligrosos y la Biblia estipula que los tiempos que vienen son como dolores de parto en la tierra, amados hermanos, porque muchos hombres en los postreros días apostatarían de la fe, dice, y dice la palabra de Dios que tendrán tanta labia y tanto poder que podrán engañar hasta los escogidos. Pero usted, aunque le digan que Dios no existe, que aunque le digan que el Espíritu Santo no existe, usted tiene que permanecer parado en la doctrina de la Trinidad, porque Dios existe y la Biblia habla de Dios bajo tres personalidades que trabajan en comunión. La Trinidad de Dios, el Dios triuno. Dios nos creó, amados hermanos, a nosotros, de hecho, seres tripartitos.
Somos tripartitos porque tenemos alma, cuerpo y espíritu. Y esto nos permite tener a nosotros emociones, voluntad, amados hermanos, y sentimientos. O sea, casi todo está concentrado en tres cosas, fíjense, en la humanidad. Nosotros tenemos emociones, voluntad y sentimientos. ¿Por qué? Le digo esto. Fíjese usted, si el día de hoy yo muriera, al momento que mi corazón deja de latir, dejo de ser una persona científicamente. Soy un cadáver, ¿o no? Entonces, científicamente, al momento que mi corazón ya no bombea sangre, me convierto en algo inerte, en algo muerto. Pero para yo tener, amados hermanos, la calificación o el título de decir es una persona, yo tengo que tener sentimientos, voluntad y emociones para ser una persona. Porque un muerto, ¿usted cree que un muerto tiene sentimientos? No, hermano. Amén, hermano. Recuérdese que solo los muertos no alaban a Dios. ¿Usted cree que un muerto tiene voluntad? No tiene. ¿Por qué? Porque es una vida que ya se fue. O sea, la personalidad que tenía estas tres características desapareció. Ya no hay un control propio en este cuerpo. Entonces, amados hermanos, fíjese usted que los mormones, por ejemplo, ellos bautizan en el nombre de los muertos. Y ya desde allí ya comenzaron mal. ¿Por qué, amados hermanos? Porque ¿cómo es posible que una persona va a recibir bautismo en el nombre de una entidad que no existe? Que no tiene emociones, que no tiene voluntad, que no tiene, amados hermanos, sentimientos. Y eso aparece en la Biblia, fíjese. Que no es correcto que se bautice en el nombre de los muertos. Entonces, note usted, mire, la palabra Trinidad, y por esta razón ha sido cuestionada la Trinidad en la Biblia. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia. No hay un énfasis específico en donde diga la Trinidad. O Dios es un Dios triuno. Pero creemos en la Trinidad. Porque la lógica, porque los estudios y la revelación de la palabra de Dios para con su siervo nos da a entender que Dios es un Dios que opera a través de tres personajes. Por eso estamos estudiando el tema, el gobierno de Dios. Porque Dios es un gobierno en sí. No vaya a creer que Dios es un viejito loco que está sentado nomás vestido de blanco y con las barbas todas largas y con el bastoncito. No, hermano. Es un gobierno que nunca deja de trabajar y que siempre trabaja para que el ser humano permanezca bien. Amén, hermanos. Entonces, mire, aunque en la Biblia no aparece la palabra Trinidad, tampoco en el libro de Esther se menciona la palabra Dios. ¿Sabía usted que en el libro de Esther no existe la palabra Dios? Sin embargo, está catalogado entre los 66 libros de la vida, considerados los libros canónicos, que son libros aprobados por aquellos hombres, amados hermanos, que usaban el método, si los libros tenían una conexión entre sí, si había cierta continuidad y habían sido inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo es posible que el libro de Esther, en donde no aparece la palabra Dios, fue inspirado por el Espíritu Santo? Fácil. Porque Dios no necesita, amados hermanos, oiga bien, Dios no necesita que una persona, en este caso podríamos decir un escritor, tenga que darle tanto crédito a él como para, amados hermanos, darle como para decir que Dios no existe. La Biblia, amados hermanos, fíjense que si en toda la Biblia no existiera el nombre de Dios, hay un versículo bíblico que establece que siempre nos daríamos cuenta que Dios existe. La palabra del Señor dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea, aunque en toda la escritura no apareciera la palabra de Dios o la palabra Dios, nosotros podríamos contemplar lo que Dios ha hecho y podríamos la misma lógica decir, hay un Dios que creó todas estas cosas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por esta razón la Trinidad es un poquito
amados hermanos, cuestionada. Cuando decimos que nosotros creemos en la Trinidad de Dios, queremos decir que estamos seguros que la gloriosa personalidad de Dios opera a través de tres formas que han sido manifiestas una y otra vez a los hombres. Esta operación trinitaria se da a través de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Y eso es lo que vamos a estudiar esta noche. Fíjese que la palabra de Dios, hermanos, esto es un tema un poquito complicado, ¿eh? Para muchos creyentes. ¿Usted cómo me podría explicar, hermana Maricruz, si se le encuentra a alguien y le dice, bueno, explícame qué es el Dios? ¿O son tres dioses o es un Dios? Porque estamos hablando de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Sí, pero ¿cómo me va a explicar? Yo, digamos que soy inconverso yo. ¿Cómo me va a explicar o cómo me va a hacer entender que es un solo Dios operando a través de tres personalidades o de tres formas? Como los humanos tenemos alma, espíritu y cuerpo. Ajá, muy buena. Así es Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Usted, hermano César, ¿cómo me podría explicar la Trinidad de Dios? Porque yo le voy a dar un ejemplo que es, mire, fácil y usted lo puede hacer en su casa. Que ni yo lo sabía también. Yo pienso de que pues Dios, como usted dice, es un gobierno. Ajá, un gobierno, sí. Sí, pues es un gobierno por Padre, Hijo y Espíritu Santo que encierra a una sola persona que es Dios. Ok, muy bien, hermana Sandra. Dios es el creador. Ok. Cuando el Hijo es cuando él se hizo hombre para venir aquí a la tierra. Ok. Y el Espíritu Santo cuando él partió. Cuando el Hijo asciende, ajá, el Espíritu viene. El Espíritu Santo para... Está bien, muy bien. Un solo Dios operando en tres distintas maneras. Mire usted. Este ejemplo me encantó. La luz. ¿Qué color es la luz? Es blanca, ¿verdad? Eso es lo que tenemos por la ciencia dicha. Y se puede convertir en luz amarilla dependiendo de la tonalidad y todos esos relajos que hacen ellos, convierten focos amarillos. Si usted, esa luz es blanca, pero si usted pinta ese cobertor rojo, ¿qué color va a ser la luz? Roja. En realidad la luz no es roja. La luz sigue siendo blanca. Fíjese que la luz, hermanos, si usted toma un pedazo de cristal triangular, una pieza de prisma, se le llama un prisma, y esto lo enseñan en la escuela. Si usted toma una pieza de cristal, hermanos, triangular, y usted atraviesa, usted tiene una lámpara, una luz blanca, y lo alumbra, y pone otra persona al otro lado del prisma, donde no está la luz blanca, la persona que tiene la lámpara y está alumbrando va a ver que la luz es blanca. Pero la persona que está al otro lado va a ver que la luz no es blanca. Va a ver que de ese prisma emanan o salen 7 colores, a los cuales se les llama el espectro. Son los colores del arco iris. Entonces, la esencia de los 7 colores, en realidad, la luz blanca. La luz sigue siendo blanca. Pero cuando atraviesa el área de ese prisma, se convierte en 7 tipos de colores. Igual es el gobierno de Dios. Dios, que es la esencia misma, la Biblia dice que Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. O sea, en Él no hay mutación. En Él no existe el tiempo. En Él no existe el espacio. Y en Él tampoco existe materia. O sea, como le decía a un hermano ahora que estábamos antes de iniciar el culto, alguien preguntó quién creó a Dios. Y este predicador decía, es una pregunta absurda. Es una pregunta ilógica. Porque si estás preguntando quién creó a Dios, la Biblia te lo explica en el libro de Génesis capítulo 1, en 10 palabras dice la Biblia. Y en el principio, ahí ya está hablando de tiempo. Y dice la Biblia, creó Dios los cielos. Ahí está hablando de espacio, lo que Dios creó. Y dice que Dios creó también la tierra. Ahí está hablando de materia. Entonces, Dios no fuera Dios si alguien lo hubiera creado.
¿Sí me explico lo que le digo? Porque podemos descifrar, podemos investigar y llegar, amados hermanos, a una respuesta exacta de dónde viene el Buda, a quienes muchos consideran como un dios. O la vaca que adoran en África, sabemos de dónde nació. Dios creó la vaca. Pero preguntar quién creó a Dios, eso es un atentado, hermano. Porque Dios no fue creado por nada, por eso es Dios. Por eso la Biblia le llama todopoderoso. Porque a Él no lo creó nadie. Él es tan tremendo, su poderío es tan terrible que Él no necesita, amados hermanos, que alguien agarre un poquito más y diga, bueno, este es Dios. Porque entonces no sería el Dios, sino el que lo creó, ¿o no? Porque el mayor es el que crea. Entonces, Dios, que es la esencia, que es la luz blanca, Él es un solo Dios, pero manifestado, podríamos decir, a través de este prisma, bajo tres personas: el Espíritu Santo, a través de Jesucristo y a través de Dios Padre. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendieron eso? ¿Más o menos? ¿50%? ¿100%? Ese es Dios. Mire, la Biblia dice que Dios Padre, lo que estudiamos el martes pasado, dijimos que Dios es el creador, ¿verdad? Él es el creador, dijimos, del cielo, de la tierra y de todo lo que en ella. Él es el creador. También, amados hermanos, estudiamos que a Dios nadie le ha visto jamás. Por cuestiones, amados hermanos, de naturaleza. Un hombre natural no podría soportar verle el rostro a Dios. Estamos hablando Dios Padre, ¿verdad? No podríamos, por su naturaleza, su poder de Él. Si en el monte Sinaí temblaba, caían rayos, había nube espesa y habían truenos cuando Dios hablaba, hermano, eso era para, olvídese, yo le hubiera pedido perdón 10,000 millones de veces al Señor, yo de ver nomás eso. Es su poder manifestado en una montaña. Imagínense lo que puede hacer en una montaña. ¿Se imagina lo que puede hacer en nuestra carita linda si lo vemos? Nos consumimos. Entonces, por cuestión de naturaleza, la Biblia dice que nadie ha visto a Dios jamás. Ese es Dios Padre, el creador. Dijimos que es un Dios invencible. Daniel lo manifiesta en el capítulo 2, versículo 44, que el gobierno de Dios, de este poderoso líder, es invencible. Ese es Dios. Él es eterno, en Él no existe tiempo. La Biblia da cierta descripción en un versículo en donde dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Ahí nos está dando a entender, amados hermanos, que para Él el espacio del tiempo no se mide bajo las circunstancias humanas, porque Él es eterno. Diga conmigo, eterno. Dijimos que Dios, amados hermanos, es un Dios de palabra que cumple sus promesas. Ese es Dios. Así se manifiesta la paternidad de Dios. Y creemos con todo el corazón que ese es Dios Padre. Ahora, Dios Hijo. Fíjese que aunque la Biblia dice que a Dios nadie le ha visto jamás, a Dios Hijo mucha gente tuvo el placer de contemplarlo. Que viene a ser Jesús de Nazaret. Jesucristo. La Biblia dice el Hijo de Dios. Amén. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Dios Hijo? Mire, Dios Hijo llena todas las características de Dios Padre, las mismas, con la diferencia que a Jesús sí se le pudo ver. A Dios Padre más, dice la Biblia, nadie le ha visto. ¿Cuál era la misión de Jesucristo? Porque Jesucristo fue, hermano, como la Biblia dice, que Él no escatimó, oiga, Él no escatimó dejar sus vestidos, su reinado, su poder, su autoridad celestial. No se escatimó a sí mismo y dice la palabra que Él vino y se hizo como uno de nosotros. La Biblia dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo, dice la Biblia, se hizo carne y habitó entre nosotros. Él se está hablando de Cristo, de Dios Hijo.
Y mire, Jesucristo tenía una misión. Su misión es salvar al mundo sacrificándose a sí mismo. Mire, esto de la persona de Jesús, esto es bien largo, esto es bien tremendo, hermano. Pero estamos dando la base para que usted entienda quién era Dios Padre y quién es Dios Hijo. Dios Hijo tuvo como misión salvar al mundo sacrificándose a sí mismo. La Biblia dice en el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 7, que como cordero fue llevado al matadero y que no abrió su boca. Fíjense, se sacrificó a sí mismo. Y en ese sacrificio se cumplen cosas muy hermosas que luego las estudiaremos. Esa era su misión, salvar al mundo sacrificándose a sí mismo. ¿Cuál era el ministerio de Jesús? ¿En qué se enfocaba? Él se enfocaba siempre en glorificar a su Padre. ¿Ha visto usted en las lecturas en donde la Biblia dice que el Señor Jesús aparece orando y dice: Padre, gracias porque le revelaste estas cosas a los niños y las escondiste de los sabios? Fíjense, ahí hay la manifestación de Dios Hijo y Dios Padre. ¿Estamos de acuerdo? Ese era su ministerio. Se enfocaba en darle la gloria a su Padre. ¿Cuál era el plan de que Cristo viniera a la tierra? El plan era extender el reino de Dios hasta los confines de la tierra. La Biblia dice que antes de él ascender le dio instrucciones a sus discípulos y dijo: id y predicad el evangelio y hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en todos los confines de la tierra. Ese era su plan de él, era extender el ministerio, extender el reino de Dios. Ahora, ¿qué lo hace importante en la Trinidad a Jesús? Hermano, esto es lo más hermoso que la iglesia cristiana puede contemplar. ¿Por qué es tan importante Jesús en la Trinidad? Bueno, porque Jesucristo ha sido el único medio por el cual nosotros como iglesia cristiana podemos ser salvos. La Biblia dice, amados hermanos, si usted lee todos los capítulos de Gálatas, cuando habla acerca de la ley, la Biblia dice que la ley nos tenía bajo una maldición porque la ley no la podía cumplir nadie. Pero Cristo viene a la tierra, cumple la ley. Ya cumplida la ley, amados hermanos, Él va a la cruz, se sacrifica y no toma posición solamente como hombre en la tierra predicando. Cuando se está Cristo en la cruz siendo crucificado, Él toma la posición del cordero que se practicaba en la ley, que se entregaba, amados hermanos, como propiciación o como ofrenda para los pecados del pueblo. Entonces la Biblia dice que Él, amados hermanos, se fue y no abrió su boca, como cordero llevado al matadero y como oveja en medio de sus trasquiladores. Mire qué bonito es, hermanos, la importancia de que Cristo esté en la Trinidad. Por Él somos salvos, por Cristo. Aquí no hay que la Virgen, ni que se ando el billete de a $2 me va a venir mejor. No, hermano. Ay, Dios. Le digo esto porque en la iglesia cristiana existen todavía estas cosas. Aquí no hay de que voy a poner un tecolote allá afuera, vos, a ver si nos viene el dinero. No existe. Porque somos, hermanos, nuestra bendición, nuestra salvación y nuestra provisión depende de Cristo Jesús y de su sacrificio en la cruz del Calvario. Hay dos palabras que Jesús dijo cuando fue crucificado antes de entregar su espíritu. Dijo: consumado es. Y esa palabra, consumado es, hermano, era como que estaba agarrando una pluma, mire, escribiendo con tinta y diciendo: Padre, he hecho todo lo que tú me has dicho. Eso significa consumado es. Hice todo lo que me pediste que hiciera. Ese fue el sacrificio de Jesús. Por eso es importante entender que Cristo es parte de la Trinidad, del gobierno glorioso de Dios. Su conexión inseparable con el Espíritu Santo también lo hace muy importante. Quiero que vaya conmigo a Primera de Juan, allá adelantito, a la primera epístola de Juan, no al libro de Juan, sino a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 6. Mire la conexión de Cristo con el Espíritu. Vamos avanzando uno por uno. El Padre con el Hijo con el Espíritu,
Y ahora va a ver a los tres manifestados en un solo pedacito de la Biblia, los va a ver a los tres. Muy hermoso. Dice la Biblia, versículo 6, 1 de Juan 5, 6. Este es Jesucristo, que vino mediante agua, ¿y qué? Y sangre. ¿Sabe por qué dice mediante agua y sangre? ¿Alguna vez? Bueno, las mujeres obviamente han tenido hijos, ¿verdad? Hermano Marcelo, ¿usted estuvo en alguno de los partos de sus hijos? ¿Sí? Hermano, ¿usted ha estado en algún? ¿En todos? ¿Usted ha estado en parto de sus hijos? Sí. Las mujeres saben por qué dice que Cristo vino a través de agua y de sangre. Usted sabe que cuando una mujer da a luz un hijo, no solamente pierde sangre, sino que se mezcla con el agua. Fíjense qué tremendo es descubrir estas cosas. Entonces dice la Biblia, Jesucristo que vino mediante agua y sangre, o sea, nació de una mujer Jesús. Nació de María. Dice, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, vuelve a decir la Biblia. Y dice la Biblia, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es verdad, la verdad. Y dice la Biblia, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Oiga, ¿quién dice? El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres que dice la Biblia son uno. ¿Leyó eso? Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno solo. Es un solo gobierno. Amén. Ahora vaya conmigo al libro de Juan, capítulo 1. Ahora sí vayas al libro de San Juan. Capítulo 1, versículo 1, lo que estábamos platicando, dice la Biblia: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Dijimos que cuando la Biblia dice en el principio, ya existe ya hay tiempo involucrado ahí. Dice, en el principio era el Verbo. Recuerde que la Biblia, amados hermanos, el Verbo es Cristo. Y el Verbo era, dice, o estaba con Dios. Y el Verbo era Dios. La Biblia dice también que el Verbo habitó entre nosotros. Mire, cuando Cristo viene a la tierra, y esto ocupa usted anotarlo porque le va a salir en el examen que le vamos a hacer. Aleluya. Cuando Cristo viene a la tierra, hay una mezcla, hay una unión de dos cosas muy importantes: la humanidad y la divinidad. Fíjese. Y es el único caso que se ha dado en la tierra en la cual toda la divinidad del cielo estuvo en un mismo cuerpo, en donde estuvo toda la humanidad de la tierra. Y a esa unidad, oiga, se le llama la unión hipostática. Cuando todo el poder de Dios viene a un cuerpo, está en un cuerpo para operar, pero también está todos los sentimientos, voluntades y emociones que un ser humano puede sentir dentro de su corazón. A eso se le llama la unión hipostática. Es la unión de dos naturalezas: la naturaleza divina y la naturaleza humana, porque Cristo era 100% hombre y también 100% Dios. Y mire, Cristo hacía uso de las dos naturalezas perfectamente. ¿Se recuerda usted cuando le preguntaron: ¿y cuándo va a ser tu venida? ¿Qué dijo Cristo? Le dijo: ni mi Padre, no, ni los ángeles que están en los cielos, ¿verdad?, sino solo mi Padre. Ahí estaba haciendo de la humanidad o de la divinidad, de la humanidad. Porque imagínese usted, hermano, vamos a hacer un pequeño break aquí. Imagínese que Cristo hubiera dicho que iba a venir en el 2026. ¡Ay, hermano! Este fuera que anduviéramos en par y todo borracho, chupando, fumando y en todo, hermano. Porque sabemos que Cristo va a venir en el 2026. Y el 2025, el 31 de diciembre, arrepentirse, porque el 2020... Así somos de sinvergüenza los seres humanos. ¿O no?
La naturaleza es pecaminosa, pues la Biblia estipula que el espíritu y la carne, amados hermanos, están en una batalla constante. Y la Biblia dice, a la verdad, la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Entonces, cuando Cristo viene a la tierra, nace de una mujer, nace totalmente humano, 100% hombre, nace de agua y de sangre, del vientre de María. El ángel va donde la mujer y le dice, has concebido por el Espíritu Santo. Fíjese qué bonito, porque ahí es la confirmación de que Cristo era 100% divino también. Entonces eso se le llama la unión hipostática, dos naturalezas en un solo hombre. El único caso que se ha dado en toda la existencia de esta tierra, la unión hipostática. Entonces Jesús a veces se conducía bajo las limitaciones de la humanidad y a veces bajo el poder de su divinidad o de su deidad, de todo el poderío. Cristo a veces actuaba muy humano y a veces era tremendo. Cuando usaba su poder, agarraba a los paralíticos y literalmente los levantaba con el puro poder de su palabra. Y fíjense que Cristo, hermano, la Biblia no habla que Cristo, fíjense que ponía las manos sobre la gente. Fíjense que la Biblia no da mucha luz de que el Señor estaba poniendo las manos. Aunque la imposición de manos es muy importante en la iglesia. Pero lo que estoy hablando es que cuando Cristo decía algo con la palabra, mire, cuando usted mira en la Biblia y dice, y Cristo le ordenó y aquello sucedió. Por ejemplo, al paralítico le dijo, a ti te digo, levántate y anda. Y al instante, así dice la Biblia, y al instante aquel hombre tomó su lecho y se fue dando gloria a Dios. La palabra. Y cuando Dios creó en el universo, ¿qué usaba el Señor? La palabra. Entonces, ahí hacía uso de la divinidad, de la deidad Cristo. Pero cuando le preguntaban cosas, hermanos, los fariseos, que eran bien maliciosos los tipos estos, entonces hacía uso de la humanidad. ¿Sí me explico lo que le estoy diciendo? Entonces, esa es la personalidad de Cristo. Ese es su rol o su importancia en cuanto a la Trinidad. Fíjese usted ahora, el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos explicar? Ya entendimos lo de Dios Padre, Dios Hijo, ¿verdad? Ahora vamos con el último, para terminar, el Espíritu Santo. ¿Qué tan importante es el Espíritu Santo, amados hermanos? Bueno, el Espíritu Santo es una persona al igual que Cristo y al igual que Dios Padre. Es una persona. Porque el Espíritu Santo tiene voluntad, sentimientos y emociones. No se le olviden estas tres palabritas. Voluntad, sentimientos y emociones. Alguien que tiene, hermanos, estas tres características se le es considerado como una persona. Y ya lo explicamos por qué. Un cadáver no se le puede considerar ya como una persona. Ya solamente uno dice, ahí está un cuerpo, un cadáver tirado. Entonces, el Espíritu Santo, ¿cómo podemos explicar qué es el Espíritu Santo, hermana Dina? ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Cómo puede usted explicar qué es el Espíritu Santo? Pues tenemos que tener una idea. Sentimos al Espíritu Santo, es una tremenda realidad. Pero ¿cómo podemos explicarlo? Está difícil, ¿verdad? Karen, ¿tiene alguna idea tú qué es el Holy Spirit? ¿Nada? Hermana Sandra, ¿qué cree usted? El Espíritu Santo. ¿El Consolador? ¿Hermano César? El poder de Dios. Poder de Dios. Fíjense que el Espíritu Santo, hermano, como ese Espíritu no lo podemos ver, ¿verdad? No, pero sí se entiende. Pero lo sentimos. Una cosa terrible. Aquí es donde entra el problema de los testigos de Jehová. Que ellos dicen que es una fuerza solamente que se desarrolla en el cuerpo. El Espíritu Santo, oiga bien, es un fluir, oiga, que viene del cielo, que casi nunca se puede explicar, pero que sí lo podemos sentir. Es un fluir, es un despertar dentro de nosotros. Es importante que la iglesia cristiana posea el Espíritu Santo, hermano. Que cada miembro posea el Espíritu Santo de Dios. Si nosotros no tenemos al Espíritu Santo, hay tres cosas que pasan en nuestra vida. No tenemos gozo. Y estoy hablando de un gozo continuo. No así que un gozo. Oh, el martes, Dios le bendiga, bueno, ¿cómo está Gloria? Sí, y el domingo va a venir todo trompudo, como que hermano. Eso no es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo da gozo continuo.
Aunque no tengamos, hermano, yo le explicaba a los hermanos el viernes, predicaba en Ontario y les decía, aunque usted no tenga que comer, aunque usted no tenga una cama donde dormir, aunque su refri no esté llena y su carro se lo hayan rayado todo, el Espíritu Santo le sigue dando gozo. Ese es el fluir del Espíritu Santo. Hay gente que cree que el Espíritu Santo, amados hermanos, es solamente hablar en lengua o solamente profetizar, que son dones muy hermosos y que es una evidencia que el Espíritu vive. Pero no necesariamente, amados hermanos, todo el que habla en lengua o todo el que profetiza en realidad tiene el Espíritu Santo. Porque yo personalmente conozco gente que habla en lengua y que en su casa son malcriados. Yo conozco pastores que hablan del Espíritu Santo y que han dejado a su mujer por la diaconisa, y cuando la diaconisa lo deja, vuelven otra vez con su mujer. ¿Usted cree que este hombre tiene el Espíritu Santo, hermano? Yo conozco personalmente hombres, y como a mí no me da miedo, gracias, y como esto lo vamos a publicar en el internet, y como a mí no me da miedo, conozco personalmente gente, amados hermanos, ministros de alabanza, que ministran en los altares, hablan del Espíritu Santo, oran para que el Espíritu Santo descienda, y en sus casas están oyendo música mundana. ¿Usted cree que eso es el fluir del Espíritu Santo? No. El Espíritu Santo, hermano, redarguye en el corazón. Que me vaya a andar oyendo yo una canción de Chente Fernández, inmediatamente siento en el corazón, y siento que es inaceptable que yo esté escuchando eso, porque el Espíritu Santo mora dentro de mí, inmediatamente. Cuando un pastor, hermano, siente el Espíritu Santo y es poseído, tomado totalmente por el Espíritu Santo, el pastor no puede permitir que cualquier payaso ministre en la casa de Dios. Ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo redarguye a la iglesia. El Espíritu Santo, amados hermanos, edifica también a la iglesia. El Espíritu Santo es el que afirma la vida de los creyentes. Si usted siente que en su corazón hay, amados hermanos, amargura, hay resentimiento, hay odio, hay falta de perdón, pregúntese si en realidad el Espíritu Santo está dentro de usted. Y no me venga con el cuento de vieja loca que no puede perdonar a su enemigo porque no lo ve. Mentira del diablo. Porque uno puede perdonar a alguien que ya nunca más volvió a ver, pero en el corazón sentir paz cuando pensamos en esta persona. Y note que yo tuve muchos enemigos en El Salvador, muchísimos, a muerte. A muerte, hermano. Que todavía considero que si me encuentran me pegan un par de plomazos. Pero en mi corazón yo los he perdonado. Esa es la obra del Espíritu Santo. La iglesia que no tiene el Espíritu Santo, hermano, mire, si usted mira pecado si usted sabe que el hermano Dani, le voy a poner un ejemplo. Si usted un día le dicen, allá vimos al pastor Dani fumando marihuana en la esquina de la E y la Jaila, y usted me mira predicando 25 minutos después aquí, tú sientes al Espíritu Santo, ¿eh? Y usted me mira predicando 25 minutos después de fumar, hermano, acá, y en su corazón no siente usted, amados hermanos, despecho, enojo por aquello, usted no tiene el Espíritu Santo. No lo tiene, aunque mucho quiera disfrazar de la cabra de Heidi, no lo tiene, porque el Espíritu Santo redarguye. Y cuando uno mira pecado, y cuando uno mira, hermano, orgías, cuando uno mira herejías, uno dice, wow, no, aquí no está bien el asunto, aquí no está el Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe cuántos miembros tenemos hoy en las iglesias, hermano, que ya olvidaron la presencia del Espíritu Santo? Yo estuve en una iglesia donde en mi vida nunca oí hablar a nadie en lenguas, nunca. No escuchaba a alguien que se levantara y dijera, así dice el Señor, que el Espíritu Santo, hermano, diera profecías, palabras a la iglesia. Y eso es una preocupación, pero grave, que debemos de sentir cuando en la iglesia no se siente el Espíritu Santo. Si usted viene a los cultos, usted tiene que venir, hermano, con el firme propósito que el Espíritu Santo sane su corazón de lo que trae, porque si no, no vino a nada. Si usted sale igual o sale más endemoniado de lo que viene,
Cuidado. El Espíritu Santo, hermanos. Por eso es importante creer en la Trinidad de Dios. Porque fíjese que Dios juzga. Cristo intercede y el Espíritu consuela. Si usted desconecta una de estas tres cosas, por eso yo no entiendo cómo estos locos de los Jesus Only andan su doctrina, hermano. ¿Cómo es posible que alguien desprecie al Espíritu Santo de Dios? ¿Cómo consuelan ellos? Dios mío bendito. Yo me pregunto, ¿y los mormones, hermano? ¿Y los testigos de Jehová? Hace poco conocí un testiguito de Jehová, yo, hermano, pícaro, como no he visto otro en mi vida. Pícaro con las mujeres. Pero para ellos en su locura, ellos también, hermano. En Los Ángeles conocí uno que le daba de alma a la mujer también. Duro le daba. La iglesia tiene que preocuparse por sentir el Espíritu Santo, hermano. Le voy a decir una cosa y se la voy a decir con todo mi corazón. A todos los que están aquí yo he aprendido a amarles. Pero si a ustedes el Espíritu Santo no les da testimonio que esta obra es de Dios, no vuelvan a venir. No lo haga. Le dije a unos hermanos, si el Espíritu no les da testimonio de lo que voy a hablarles, no me vuelvan a invitar a predicar, por favor. Porque a nosotros nos gusta emocionarnos. Porque a la gente le gusta mover el cumbo, mover el tambo, mover el bote, hermano. Pero no le gusta que el Espíritu Santo lo redarguya. Por eso en las iglesias ya no se habla de estas cosas, de la Trinidad. Como ni el pastor siente el Espíritu Santo, ¿y qué le van a andar hablando de lo que no sabe? Los apóstoles no los mira hablando usted del Espíritu. Son pocos hombres de Dios que están hablando del Espíritu Santo en la iglesia hoy, hermano. Busque apóstoles de la prosperidad. Mire, tenemos apóstoles hasta para meter en piñatas y regalar gratis después de la piñata. Pero busque ministros de Dios que hablen de la sana doctrina. No muchos, son poquitos. Y cuando los haya y un hermano de su iglesia se da cuenta, lo reprende. ¿Por qué? Porque es el Espíritu haciendo mella que hay algo incorrecto en el corazón. Entonces, el Espíritu Santo dentro de la Trinidad es indispensable. Es lo que hace que la iglesia sobreviva, hermano. El Espíritu Santo es el agua de nosotros que somos como peces en este mar, en esta multitud del mar del Señor. El Espíritu Santo es el agua. Un cristiano lleno del Espíritu Santo es un cristiano en victoria. Un cristiano sin el Espíritu Santo, aburrido, amargado, empurrado, torcido. Entonces el Espíritu Santo es un fluir. La palabra de Dios dice que el que cree en el Señor, oiga bien, de su interior correrían ríos de agua viva. Y mire, y son ríos, dice, que saltan para vida eterna. O sea, el Espíritu Santo no es solo el martes y el domingo que el pastor Dani tiene culto. Eso es todos los días. Todos los días. Usted va para su trabajo y va poniendo música y el Espíritu Santo comienza a ministrarle y a hablarle a su corazón. Se va a acostar y le dice, Señor, te entrego mi sueño, y ahí va a estar el Espíritu Santo hablándole en sus sueños. Esos son, amados hermanos, los ríos que saltan para vida eterna, porque nuestro interior constantemente está en una conexión, está en un fluir con el Espíritu Santo de Dios. En la Biblia aparece el Espíritu Santo, que tiene voluntad, emociones, amados hermanos, y sentimientos. La Biblia dice en Mateo 1:18 que María concibió por el Espíritu Santo. Entonces quiere decir que el Espíritu Santo era la voluntad del Espíritu Santo, que María concibiera. Esa fue la voluntad de Dios a través de su Santo Espíritu. Efesios 4:30. ¿Usted cree que el Espíritu Santo tiene emociones? Oh, yes. Oh, yes, dijo que. Sí tiene emociones. Oh, yes. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados, dice la Biblia. Tiene emociones. El Espíritu Santo también se siente cuando pecamos, ¿no? ¿Quién no peca? Está en la mente pecamos. Y el Espíritu Santo se siente, hermano.
y dice, ay, esta casa como que ya no me está gustando, se está ensuciando más. La semana pasada nomás escuchaban al Piolín de la mañana. Esta semana ya le aumentaron, hoy oyen al Piolín y al Cucuy. Y ahí va el Espíritu Santo contestándose. Hasta que el hermano, hasta que la hermana llega a un punto en el que espiritualmente se muere. Viene al culto, viene a la iglesia y viene solamente a marcar tarjeta para que lo vean que llegó. Y al culto no se viene así, hermano. Aproveche 1 hora y media o 2 horas de servicio. Que estamos acá, aprovechenla. Mire, para algunos es el único tiempo que le dan a Dios en todo el día. Es el único tiempo que abren la Biblia nomás cuando dice el pastor, vamos a dar inicio. Y hay otro que en la Biblia trae. Tenemos que aprovechar, hermano. Entonces el Espíritu Santo tiene también emociones. Marcos 3:29, dice la Biblia, allá adelantito de Mateo. Marcos 3:29, dice la palabra de Dios, miren. Marcos capítulo 3. Capítulo 28. De cierto os digo, dice el Señor Jesús, que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Jamás se le ocurre, hermano. Jamás de los jamases se le cruza por la mente blasfemar en contra del Espíritu Santo. La palabra blasfemar significa atribuirle algo a alguien. Entonces, blasfemar en contra del Espíritu Santo es, por ejemplo, recibimos sanidad. Estábamos enfermos, nos dolía la uña derecha, Dios nos sana. Una blasfemia podría ser decir, la Virgencita me sanó. Esa es una franca blasfemia que la gente está haciendo hoy en día. Atribuirle algo a alguien que solo el Espíritu de Dios lo puede hacer. Esa es una blasfemia. La Iglesia Católica, y yo tengo muchos amigos católicos en el Facebook, ojalá me oigan. La Iglesia Católica tiene un canto que dice, es María la blanca paloma. Es María la blanca paloma. Y ahí andaba uno, ya. Es María la blanca paloma, que ha venido a América a traer la paz. Así dice el canto. Es María la blanca paloma. La Biblia especifica, hermanos, que la paloma, oiga bien, si usted hace un estudio acerca de la paloma blanca en la Biblia, representa al Espíritu Santo de Dios. Entonces, María no puede ser el Espíritu Santo. Yo estoy consciente que María fue una mujer santa, si no, Dios no lo hubiera elegido. Fue una mujer guardada, hermano. Una mujer dedicada para el servicio de Dios. Por eso el Señor la eligió. Pero no puedo aceptar que María hace milagro. Uno, porque la Biblia no lo registra. No lo registra la Biblia. Dos, porque María tampoco, amados hermanos, es parte del gobierno de Dios o está involucrada en la Trinidad. Ella solamente aparece en el nacimiento de Cristo. Es más, muchos dicen, María es la madre de Dios. María no es la madre de Dios, fue la madre de Jesús. De Jesús, hombre. Pues Dios no tiene madre. Dios es Dios. Él subsiste en Él mismo. Así es su poder. Por eso cuando los católicos dicen, es María la blanca, esa es una franca blasfemia al Espíritu Santo de Dios, hermano. Y búsquenlo en la Biblia y se lo dejo de tarea. Lucas capítulo 3, verso 16. Un libro adelante de Marcos. Lucas capítulo 3, verso 16 dice la Biblia. Respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua,
Pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Dice la Biblia, Él los bautizará, oiga, ¿en qué dice? En Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Mire, el Espíritu Santo juega un papel importante para el día del rapto de la iglesia del Señor. Porque cuando el Señor venga a la tierra, mire, va a venir y va a buscar a los que fueron sellados, ¿sabe con qué? Con el Espíritu Santo. My question is, dijo el gabacho, ¿y los mormones? ¿Y los testigos de Jehová que andan predicando a las 5, a las 6 de la mañana? Fíjense. Entonces el Señor vendrá buscando a los sellados con su Santo Espíritu. Y ahí no hay tales que mi mujer es una gran mujer de Dios y que mi marido es un gran hombre de Dios y me voy a... No, hermano, esto es personal delante de Dios. Aquí no hay, ¿cómo se dice? Aquí no hay ticket de regalía. Aquí esto se gana por fe, con esfuerzo. Esa es la salvación. Y la Biblia dice que cuando Jesús se fue a bautizar, Jesús siendo hijo, delante de Juan, Juan lo bautiza, aunque no quería Juan. Y cuando sube se manifiestan, miren, la Trinidad de Dios. Jesús, el Hijo, iba subiendo. Y dice que del cielo desciende una paloma. Dice que desciende el Espíritu Santo en forma de paloma. Ya tenemos el Hijo y el Espíritu. Y los cielos se abren y se oye una voz. ¿Quién cree que es esa voz? Dios Padre. ¿Por qué? Porque digo, ese es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia. La Trinidad de Dios tenemos que defenderla hoy en día en la iglesia, hermanos. Mire, nunca por práctico que se encuentre usted en su fe, jamás se le ocurra abandonar a este Dios trinitario, porque este Dios sí funciona. Este Dios sí trabaja. Quizás a Jesús ya no lo alcanzamos nosotros a ver cara a cara, pero a través de su Santo Espíritu podemos tener el testimonio de que Él es poderoso. Ocupemos nuestro corazón, preocupémonos, hermano, alarmémonos cuando no sentimos la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Esforcémonos por servir en este reino, en este gobierno, de la mejor manera. Si usted no lo hace, nadie más lo va a hacer por usted. Tiene que esforzarse. Dios es un Dios triuno. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. Recuerde que la esencia sigue siendo su gobierno, Dios. Esa es la luz blanca. Y de ahí emanan las tres personalidades a través de las cuales Él opera. Dios Padre como juez, Dios Hijo como abogado y Dios Espíritu como consolador. La Trinidad de Dios. Nunca se le olvide esto. Preocúpese por defender esta doctrina. Ya no la dejemos perder. ¿Estamos de acuerdo? Póngase de pie, denle un fuerte aplauso al Señor Jesús. Vamos a orar.